Estaba dándole vuelta a varias preguntas que me han hecho algunas personas con respecto a mi poca actividad en relación a toda la crisis del 18 de octubre. O sea, obviamente sí tuve actividad después del 18 de octubre, opinando, escribiendo algunas cosas, pero ya acercándose a la fecha del plebiscito de abril, por ejemplo, que se suspendió, y durante la pandemia, etcétera, poca participación, poca llama en relación a la crisis que vive Chile. No necesariamente la pandemia, me refiero a la crisis social. Y la verdad es que mi primera reacción después del 18 de octubre, y tengo unos audios por ahí que en una de esas sería bueno reescucharlo, es que yo partí primero muy enojado, pero no por la crisis en sí, porque la crisis era evidente que iba a ocurrir. Yo estaba enojado con la derecha clásica chilena, con esa derecha que no hizo nada durante 30 años, con esa derecha que solo administró el poder y que lo viví en carne propia, porque en esos tiempos, yo tengo 40 años, y cuando estaba en la universidad el año 98, incluso cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la enseñanza media, trataba de abrir los ojos a las otras personas y decir, oye, hay una guerra cultural. Yo hablaba de Gramsci, yo llevaba documentos, lo hacía pelea cultural en el diario mural de la sala del curso. Me peleé con profesores, con compañeros. Llegué a ser presidente del centro de alumnos en cuarto medio, y justo cuando tomaron detenido a General Pinochet. Eh, y bueno, en ese aspecto yo di la pelea en el colegio. Después, cuando estaba en la universidad, yo entré a estudiar Derecho en la Universidad Católica. Me acerqué a posiciones, me quise acercar a la Fundación Jaime Guzmán, por ejemplo, pero las puertas no se abrían, ¿no? Estaban en la gestión política parlamentaria, asesorías parlamentarias, no había mucho trabajo doctrinal. Parece que cuando se murió Jaime Guzmán, eh, la UDI murió y se dedicó a administrar. Bueno, hay un libro de Daniel Mansuy que se llama eso, que se llama Y nos fuimos quedando en silencio. Bueno, por algo después termina, José Antonio Caz termina saliendo después de la UDI. Gonzalo Roja, que no fue profesor mío directo en la universidad, pero sí era profesor de Historia del Derecho. Yo estaba con Alejandro San Francisco. Entonces, pero no encontré, no había la llama, era puro economicismo, era puro, imagina, yo estudiando Derecho en la cuna de la facultad de la creadora heredera de la Constitución de 1980. Nosotros en Derecho Constitucional estudiamos la Constitución de 1980, pero al callo. En Derecho Administrativo, con Eduardo Sotoclós, todo lo que es la estructura administrativa del Estado de Chile, que surge durante el gobierno militar, con el estatuto administrativo que organiza el Estado, los funcionarios públicos, a eso me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa búsqueda, mi inquietud de decir, oye, está pasando cosas subterráneas, y no había interés. No, estáis locos, no, si es loco, no estáis locos. Obviamente uno después va estudiando más cosas, van agregando más conocimiento. Yo ahí me acerqué mucho a la filosofía atomista. Entonces empiezan los fundamentos filosóficos de lo que uno estaba pensando, de los esbozos de cierto grado de nacionalismo, de cierto grado también de justificación del modelo económico, entender lo que es el gobierno militar en sí, qué pasó en el 73, antes, entender la historia de Chile, y así un montón de cuestiones. Pero eso también generaba una efervescencia de poder también dar la pelea durante esos años de democracia, de jaguares. Pero nada, en mi excepción, no encontrando ahí, me fui al ejército, entré a la escuela militar, pensando que ahí iba a encontrar la llama de la reserva moral de la patria. Pero el ejército estaba mutando hacia un ejército profesional, hacia un ejército separándose de la política, que fue la transición que hizo el general Juan Emilio Cheire.
que había que hacerlas, eso no lo niego, había que hacerla, ojo, había que hacerla, el ejército tenía que despolitizarse por el bien de la seguridad del país, no por un tema marxista ni nada, sino que el ejército tenía que transformar en un ente profesional, porque no estaba, tenía que ir en vías de una profesionalización saliendo de la política, y era lógico y normal porque ese es su rol en una democracia. Pero tampoco vi un sentido profesional en el ejército, había una intención, pero mis oficiales, la formación de los oficiales, mucho carrete, mucha buena onda, mucha evasión, mucho sin sentido. Pues, estamos aquí para cumplir la pega, funcionarios públicos más de una estructura administrativa del Estado. Y no la reserva moral de la patria, esa pasión, que se podría haber juntado profesionalismo con esa reserva moral. No estoy diciendo que, porque normalmente uno tiende a pensar de que un ejército mientras se profesionaliza pierde la llama, pero se podrían congeniar las dos. Y que actualmente estamos viendo las consecuencias, porque normalmente es un ejército que está muy americanizado. En ese momento estaba justo, era jefe de estudio de la escuela militar en general, el teniente coronel comandante Oviedo, que llegó a ser comandante en jefe. Y con toda una onda de West Point, de meter el concepto de doctrina norteamericana en el ejército, la formación de los oficiales del ejército de Chile. Y tampoco, encima uno obviamente conociendo el ejército, la estructura vertical, etcétera, obviamente poco se podía hacer, etcétera. Traté de hacer algunas cosas internamente, me llegaron algunos retos, me llegaron algunas sanciones, no sanciones, pero sí llamados de atención por andar haciendo cosas, conversaciones y discusiones en los horarios de estudio con otros cadetes y alféreces. Bueno, al final me retiré de la escuela militar y me dediqué a la ciencia política. ¿Y dónde me fui a estudiar ciencia política? Me fui a estudiar ciencia política en la Universidad del Desarrollo. Es decir, ¿por qué? Porque ahí está la cuna de la UDI, pues le decían la Universidad. Po. Pero también me puse a estudiar otras cosas, me puse a estudiar otros diplomados, inteligencia estratégica, estudios islámicos, estudios latinoamericanos, estudios de Asia-Pacífico, relaciones internacionales, otros diplomados que hice como, no sé cuánto hice por los diplomados, la historia militar, etcétera, para complementar mi estudio de ciencia política y los conocimientos de derecho y los conocimientos militares. Pero también me fui dando cuenta que el economicismo y la escuela norteamericana de ciencia política en la Universidad del Desarrollo decía, no, o sea, aquí es pura política pública, puras políticas públicas, políticas públicas. Yo era compañero de Isixson, que el gerente de Cadem, o del Álvaro Diseño, que, mm, que está en Emola ahora. Es decir, era generar una camada de personas que fueran técnicamente preparadas para gestionar el Estado. Porque eso es lo que había que gestionar, no había que hacer política. Incluso yo hice varias exposiciones ahí en la universidad y yo me enfocaba en las relaciones internacionales y a la defensa, pero también trataba de meter el tema político, pero no había incluso los profesores más humanistas o más enfocados a la ciencia política más europea, por ejemplo, Ricardo Israel, Felipe Vicencio, eh, Luis Orotapia, chocaban con esta visión norteamericana economicista donde estaba Ernesto Silva, que después fue presidente de la UDI, que era hijo del rector del fundador de la Universidad del Desarrollo. Estaba Joaquín Lavín, Cristian Larroulet, es decir, toda la camada de UDIs que abandonaron la política y se quedaron a gestionar el modelo, y no lo defendieron. Y ahí nosotros también, con otro alumno ahí en ciencia política, hicimos el primer centro de alumnos, pero nos miraban como bichos raros, ¿qué están haciendo un centro de alumnos? Esta cuestión casi era como, porque había que hacer política, había que tratar de juntarse con los otros centros de ciencia política, centro de alumnos de ciencia política de otras universidades, para entender, porque justo fue la revolución pingüina del año 2006, donde nosotros evitamos, y yo me puso totalmente a que se tomara en la Universidad del Desarrollo, hubiese paro en la Universidad del Desarrollo. Porque no era la forma de hacer política, tampoco es en la tecnocracia. Pero bueno, al final salí y después en el ámbito privado trabajé en el Ministerio de Defensa, trabajé en la Dirección de Asuntos Especiales, en la gestión de proyectos de defensa, etcétera. Conocí el ámbito público por dentro y me di cuenta que estaba podrido por dentro. Y no había motivación, no había ganas, no había alma, bueno, era todo ahí apernado en los trabajos, gente que habían sido militares, que uno dice la proporción moral de la patria, estaban recontratados ahí, vegetando para crear una nueva jubilación, volver a tener una jubilación como civiles, porque ya tenían la de militar en retiro. Entonces,
una chacra. Yo estaba ahí en el Pentágono de Chile, en donde estaban los Napoleones, y era una gestión, se cumplía, se trataban de aplicar sistemas de gestión de calidad, era pura tecnocracia. Cero alma. No había objetivo, no había una estrategia. ¿Qué queremos hacer de Chile? No, no, no. Queremos ser desarrollados. Queremos ser desarrollados. Punto. Ese es el objetivo. ¿Pero desarrollados para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la estrategia de este país? ¿Cuál es el objetivo que queremos como país? ¿Qué? ¿Queremos ser una potencia regional? ¿Queremos dominar el Cabo de Horno? ¿Queremos proyectar nuestro poder nacional hacia Pacífico? No, hay que mantener las rutas comerciales abiertas donde fluyan nuestro comercio. Perfecto, maravilloso, pero eso no mueve a nadie. Y se fue abandonando el pueblo. Cuando digo el pueblo, no estoy diciendo el pueblo comunista, no, el pueblo, la gente común y corriente. Y yo estudiaba en San Carlos Poquindo, vivía en la Florida y cruzaba todo Santiago en micro y veía lo que el pueblo, cuando llovía, mojado entero, justo fue el cambio del Transantiago, horrible, la gente cómo lo pasaba mal, etcétera, etcétera, trasladándose 2 horas, ida y vuelta. Y eso en ese mundo allá arriba no se daban cuenta, vivían y gestionaban el poder y negociaban con la concertación y mientras tanto abajo había todo un trabajo de grupos de izquierda que estaban viendo esta realidad y estaban concientizando a este pueblo, diciéndole, oye, 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 porque el objetivo profundo de la izquierda fue, desde que perdieron en el 73, volver porque ellos no van a dejar de renunciar a sus ideales, porque es un ideal, es un leitmotiv, no es la gestión, no es la gerencia pública. Bueno, la derecha renunció a eso. Yo di la pelea, golpeé las puertas, conversé con personas, traté de organizar cuestiones. En el mundo privado hice una consultora para poder influir en el Parlamento. No pescaban tarde mar y nunca. Hice un grupo, un deporte de Airsoft, que un equipo, para que en ese equipo transmitir valores, transmitir conciencia, transmitir no solamente jugar, sino que transmitir valores y conciencia de que, oye, hay otras formas de ver el mundo que no es solamente la de izquierda. Llegué a tener 200 personas. Recorrí todo Chile. Pero era una tarea titánica, ser empresario, hacer esto y esto otro. Al final terminé reventado. Y me quedé solamente a ser empresario, ya me renuncié. Ahora no, ahora también estoy desilusionado de ser empresario, porque eso es una falacia. Ser emprendedor es una falacia, porque no existe la real competencia en este país. Porque al final uno le dicen compite, porque la competencia te va a llevar a tener mejores resultados, etcétera. Uno comete muchos errores porque nadie te enseña nada, pero no importa. Pero la real competencia en qué está, en que el capital humano de este país está totalmente venido abajo y por eso no tenemos productividad. Entonces al final tú pyme contratas a las personas que somos el 80% del país, que somos los capacitados con lo normal nomás, pero los cerebritos, los entes pensantes, etcétera, que están muy bien educados, se lo llevan el 20%, que son el 20% de la población, se lo llevan las multinacionales o las grandes empresas chilenas. Nosotros los pymes nos quedamos con nuestro propio trabajo y con trabajadores que no están 100% conectados y no les podéis pagar más tampoco porque al final chorrea. Y no, y tú eres el empresario, tú le das trabajo a la gente. ¿Para qué, weón? Al final tenéis de problema, weón. Tenéis de problema que empieza la lucha de clase que ya fue insertado en el mundo social. Al final, ¿para qué, weón? Entonces ahora me dicen, yo veo la crisis y dicen, no, hay que luchar el rechazo, defender la constitución y el modelo. ¿Qué modelo, weón? Si no lo defendiste en 30 años, weón. Yo el 2005 hice un mapa completo, un gráfico explicando de cómo te estaban destruyendo el Estado. El 2005, destruyendo el Estado. ¿Para qué? Para nada, weón. Sembrar en el mar. Y ahora me dicen, sale a pelear. Vamos por el rechazo. ¿Rechazo a qué, weón? Si estáis perdidos, acéptalo. Estamos derrotados. Lo que hay que planificar es una estrategia para salvar los puentes en la convención constituyente. El resto es maní. Y nos engañan, y a la gente que de verdad está interesada por luchar por el rechazo de la derecha tradicional que solamente cuidar sus intereses, está aprovechándose de esas personas, de youtubers, de otras personas, ¿para qué? Para aprovechar su llegada y vender este concepto. Vamos, vamos, los comunistas, los marxistas. Loco, la vida, la realidad es mucho más compleja que una teoría de un complot. Y lo que hay que pensar es el Chile que queremos explayar en la Constitución. Ahí se va a liar la pelea. Esa es la trinchera.
Y ahí se va a jugar el Chile para 30 años. O sea, hay que tener una visión estratégica, propuestas y no reaccionar, no ser reaccionario.